En el valle de Elá, bajo un sol que quemaba, dos ejércitos se enfrentaban. Los filisteos, guerreros imponentes, se alineaban en una colina. Frente a ellos, los israelitas, guiados por el rey Saúl, temblaban de miedo. No era la primera vez que estas naciones se enfrentaban, pero esta vez, el miedo tenía un nombre: Goliat. Goliat, el gigante filisteo, era una figura imponente. Su armadura brillaba bajo el sol, su lanza parecía el tronco de un árbol, y su voz retumbaba como un trueno. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat lanzaba su desafío, una lucha uno contra uno. El vencedor reclamaría la victoria para su pueblo. El miedo se apoderó de los corazones de los israelitas. Sus mejores guerreros parecían encogerse en la mera presencia de Goliat. La diferencia de tamaño y fuerza era abrumadora. El gigante se paseaba arrogante, burlándose de su Dios y de su ejército. La desesperación se extendía como una plaga por el campamento israelita. Cada uno de nosotros enfrenta gigantes en la vida, momentos de dificultad, de incertidumbre, que amenazan con robarnos la paz y la esperanza. Pueden ser problemas de salud, dificultades financieras, relaciones rotas, o simplemente el miedo a lo desconocido. Estos gigantes, al igual que Goliat, buscan paralizarnos con el miedo, sembrar la duda en nuestros corazones y hacernos creer que somos impotentes para vencer. Nos hacen sentir pequeños, insignificantes, incapaces de enfrentar los desafíos que se nos presentan. Pero la historia de David nos recuerda que no importa cuán grande sea el gigante, siempre hay una fuerza mayor. La fe, como una onda en manos de un pastor, puede derribar cualquier gigante. La valentía no se trata de no sentir miedo, sino de actuar a pesar de él. David, un joven pastor, nos enseña que la fe en Dios puede convertir la debilidad en fuerza, el miedo en valentía y la duda en victoria. Los soldados israelitas, guerreros experimentados, estaban paralizados por el miedo. La altura de Goliat, su armadura impenetrable, su voz amenazante, todo en él inspiraba terror. Cada día escuchaban sus burlas, cada día veían a su rey Saúl pálido e indeciso. La duda había echado raíces en sus corazones. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no protegía a su pueblo? ¿Acaso el gigante filisteo era más poderoso que el Dios de Israel? Estas preguntas resonaban en el silencio del campamento, un silencio cargado de miedo y desesperación. La historia de los israelitas enfrentando a Goliat es un reflejo de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos sentimos rodeados de gigantes, problemas que parecen insuperables, miedos que nos paralizan? ¿Cuántas veces dudamos del poder de Dios, de su amor, de su fidelidad? Es fácil olvidar en medio de la tormenta que Dios todavía tiene el control. Es fácil dejar que el miedo nos ciegue a su presencia, a su poder. Pero así como estuvo con los israelitas, Dios está con nosotros en cada batalla. Mientras el ejército estaba lleno de miedo, un joven pastor llamado David llegó al campamento. Había sido enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos mayores, quienes estaban luchando en las filas de Saúl. David era un joven de campo, acostumbrado a cuidar ovejas, a enfrentar leones y osos para proteger a su rebaño. Al llegar al campamento y ver la situación, David se llenó de indignación. No podía entender cómo un solo hombre, un gigante blasfemo, podía infundir tanto miedo en los corazones del pueblo de Dios. Para David, el gigante no era solo una amenaza física, sino una ofensa a Dios, una burla a su poder. Con la inocencia de un corazón puro y la valentía de un espíritu decidido, David se ofreció a luchar contra Goliat. Su propuesta fue recibida con risas y burlas. ¿Cómo podía un joven pastor, sin experiencia en batalla, enfrentarse a un guerrero experimentado como Goliat? Pero David no se dejó intimidar. Se había enfrentado a bestias salvajes para proteger a sus ovejas. ¿Acaso Goliat era más peligroso que un león o un oso? David confiaba en Dios, el Dios que lo había protegido en el pasado, el Dios que le había dado la victoria sobre las bestias del campo. Cuando el rey Saúl escuchó la propuesta de David, lo miró con incredulidad. Era evidente que el joven pastor no comprendía la magnitud del desafío. Goliat no era un animal salvaje, era una máquina de guerra, un gigante entrenado para matar. Saúl intentó disuadirlo, ofreciéndole su propia armadura,
esperando que el peso del metal le hiciera comprender lo imposible de su propuesta. Pero David se despojó de la armadura. Le resultaba incómoda, pues él no era un soldado. David confiaba en su fe, en la fuerza que lo había acompañado durante sus días de pastor. Con la confianza de un corazón lleno de fe, David se presentó ante Goliat. No llevaba armadura, ni espada, ni escudo. Solo llevaba su honda, su bolsa con piedras, y la certeza de que Dios luchaba a su lado. Sus palabras resonaron por todo el valle. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Goliat, al ver a David, un jovencito de baja estatura, sin armadura, armado únicamente con una honda y algunas piedras, estalló en carcajadas. Lo menospreció, lo insultó, lo amenazó con dar de comer su cuerpo a las aves de rapiña. Pero David no se inmutó. Con la mirada fija en el gigante, respondió con una seguridad que provenía de la fe. Este día Jehová te entregará en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David corrió hacia Goliat, sin miedo, con la certeza de la victoria. Tomó una piedra de su zurrón, la colocó en su honda y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra voló con precisión, impactando en la frente del gigante. Goliat se tambaleó. Sus ojos se abrieron con sorpresa, con incredulidad. El gigante, invencible hasta ese momento, se desplomó como un árbol derribado por el rayo. El sonido del cuerpo de Goliat al caer resonó en todo el valle. Un silencio sepulcral se apoderó del campo de batalla. Los filisteos, testigos de la caída de su campeón, quedaron paralizados por el terror. La incredulidad se reflejaba en sus rostros. Su gigante, su Dios invencible, había sido derrotado por un simple pastor. Los israelitas, por su parte, estallaron en gritos de júbilo. Corrieron hacia David, aclamándolo como a un héroe. La victoria era suya. El Dios de Israel había demostrado su poder. El miedo que los había paralizado durante 40 días se desvaneció en un instante, reemplazado por la alegría del triunfo, por la certeza de que Dios estaba con ellos. David, con la humildad que lo caracterizaba, no se atribuyó la victoria. Sabía que no había sido su fuerza, ni su destreza, las que habían vencido a Goliat. La victoria era de Dios. Él solo había sido un instrumento en sus manos. La historia de David y Goliat no es solo una historia del pasado, es una historia viva, llena de enseñanzas para nosotros hoy. Nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros gigantes, cuán imposibles parezcan nuestros desafíos, con Dios de nuestro lado, la victoria está asegurada. David se convirtió en rey, lideró a su pueblo a la victoria en muchas batallas, pero nunca olvidó la lección aprendida en el valle de Elá. Siempre confió en Dios, en su amor, en su fidelidad. La historia de David nos inspira a recordar nuestras propias victorias. Aquellos momentos en los que, a pesar del miedo, a pesar de la duda, nos levantamos con la fuerza de la fe y enfrentamos nuestros gigantes. Y a recordar que, al igual que con David, Dios está con nosotros en cada batalla. La historia de David y Goliat trasciende el tiempo y el espacio. Es una fuente de inspiración para todas las personas que enfrentan gigantes en sus vidas. Nos recuerda que la fe no se trata de la ausencia de miedo, sino de la confianza en Dios a pesar del miedo. David, con su valentía, su fe y su obediencia, nos enseña que no hay gigante invencible cuando Dios está de nuestro lado. Nos enseña que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de dar un paso adelante, incluso sin ver el camino completo. La próxima vez que te encuentres frente a un gigante, recuerda la historia de David. Recuerda que la fe puede más que el miedo, que la valentía no se trata de la ausencia de temor, sino de actuar a pesar de él. Y recuerda que no estás solo. Dios está contigo, listo para luchar a tu lado.